Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ahora vamos a escuchar mi primer audiolibro que se titula El inversor inteligente. Vemos que en esta pandemia la mayoría de nosotros quiere invertir y bueno, este libro o este audiolibro va a ayudarnos de alguna u otra manera a abrir nuestra mente. Bueno, para no dar tantos rodeos, vamos a empezar. Prefagio a la cuarta edición por Warren Buffett. Leí la primera edición de este libro a principios de 1950, cuando tenía 19 años. En aquel momento pensé que era, con gran diferencia, el mejor libro sobre inversión que se había escrito en toda la historia. Sigo pensando lo mismo. Para invertir con éxito durante toda la vida no es necesario un coeficiente intelectual estratosférico, un conocimiento empresarial extraordinario ni información privilegiada. Lo que hace falta es una infraestructura intelectual que permita adoptar decisiones y la capacidad de evitar que las emociones deterioren esa infraestructura. Este libro establece de manera precisa y clara la infraestructura que hace falta. A usted le corresponde aportar la disciplina emocional. Si sigue los principios de comportamiento y de negocios que propone Graham, y si presta atención a los valiosísimos consejos contenidos en los capítulos 8 y 20, sus inversiones rendirán frutos decepcionantes. Esto tiene más mérito de lo que puede usted creer. El que consiga resultados extraordinarios o no dependerá del esfuerzo y el intelecto que aplique a sus inversiones, así como de las oscilaciones provocadas por la irracionalidad del mercado que produzcan durante su carrera de inversión. Cuando más irracional sea el comportamiento del mercado, más oportunidades tendrá el inversor que se comporte de manera profesional. Siga las indicaciones de Graham y se beneficiará de la irracionalidad en lugar de ser víctima de ella. Para mí, Ben Graham fue mucho más que un autor o un profesor. Él influyó en mi vida mucho más que cualquier otra persona, salvo mi padre. Poco después del fallecimiento de Ben en 1976, escribí el siguiente obituario breve sobre él y en Financial Analytic Journal. A medida que avancen en la lectura del libro, creo que percibirán algunos de los rasgos que menciono en este homenaje. Hace varios años, Ben Graham, que en aquella época tenía casi 80 años de edad, manifestó a un amigo la idea de que esperaba hacer todos los días algo alocado, algo creativo y algo generoso. La inclusión de este primer objetivo caprichoso reflejaba su gran habilidad para expresar las ideas de una manera en la que no tienen cabida la exageración, el afán de dar lecciones o el engreimiento. Aunque sus ideas tenían un gran potencial, su forma de expresarlas era indefectiblemente amable. A los lectores de esta revista no les hace falta que me explaye sobre los logros que tuvo desde el punto de vista de la creatividad. Es muy frecuente que el fundador de una disciplina vea eclipsado su trabajo por el de sus sucesores en un plazo relativamente breve. Sin embargo, 40 años después de la publicación del libro que aportó estructura y razonamiento lógico a una actividad desordenada y confusa, resulta difícil destacar posibles candidatos incluso para el puesto de segundo clasificado en el terreno del análisis de valores, en un terreno en el que buena parte de las teorías parecen insexantes. Pocas semanas o meses después de su publicación, los principios de Ben han conservado su firmeza y sensatez,
y su valor frecuentemente han aumentado y se ha podido comprender mejor tras las tormentas financieras que han echado por tierra otras estructuras intelectuales más endebles. Su consejo de sensatez aportó incesantes recompensas a sus seguidores, incluso aquellos que contaban con capacidades naturales inferiores a las de los profesionales mejor dotados que fracasaron al seguir quienes abogaban por la brillantez o la moda. Un aspecto muy destacable del dominio ejercido por Ben en su terreno profesional fue que consiguió ejercer dicho dominio sin por ello tener que reducir su campo de actividad intelectual, ni concentrar todo su esfuerzo en un único objetivo. Al contrario, su dominio fue más bien un producto secundario de un intelecto cuya amplitud prácticamente escapaba a cualquier intento de definición. Indiscutiblemente, nunca he conocido a ninguna persona que tuviese una mente de semejante calibre, memoria prácticamente absoluta, fascinación incesante por el nuevo conocimiento y una asombrosa capacidad para reformular ese nuevo crecimiento de manera que permitiese aplicarlo a problemas aparentemente inconexos. Esos son los rasgos que hacían que entrar en contacto con su pensamiento en cualquier terreno fuese una delicia. No obstante, su tercer imperativo, la generosidad, fue el terreno en el que tuvo más éxito que ningún otro. Para mí, Ben era mi profesor, mi empresario, mi amigo. En cada una de esas facetas, al igual que con todos sus estudiantes, empleados y amigos, hizo gala de una generosidad absoluta, sin fin, sin llevar la cuenta. En el terreno de las ideas, en el tiempo y el espíritu, cuando hacía falta claridad de pensamiento, no había mejor sitio al que acudir. Cuando se necesitaba asesoramiento o una palabra de ánimo, Ben siempre estaba allí. Walter Lippmann habló en una ocasión de los hombres que plantan árboles bajo los cuales se sientan otros hombres. Ben Graham era uno de esos hombres. Una nota sobre Benjamin Graham por Jason Zweig. ¿Quién era Benjamin Graham y por qué debería usted prestar atención a lo que dijo? Graham no solo fue uno de los mejores inversores que han existido jamás, también fue el mejor pensador práctico sobre inversiones de toda la historia. Antes de Graham, los gestores de patrimonio se comportaban de una forma muy similar a la de los gremios medievales, guiados básicamente por la superstición, las suposiciones y por rituales incomprensibles. La obra de Graham, Security Analysis, fue el libro de texto que transformó este círculo enmohecido en una profesión moderna. Por su parte, El inversor inteligente fue el primer libro en el que se describió para los inversores individuales el marco emocional y las herramientas analíticas esenciales para el éxito financiero. Individualmente considerado el mejor libro sobre inversión que se ha escrito para el público general. El inversor inteligente fue el primer libro que leí cuando empecé a trabajar para la revista Forbes como aprendiz de reportero en 1987 y me sorprendió la certeza con la que Graham afirmaba que antes o después todos los periodos alcistas del mercado acababan de mala manera. En octubre de ese año, las acciones estadounidenses sufrieron su peor crisis en una sola jornada de la historia, y me enganché a las teorías de Graham. Hoy en día, después del periodo exuberante alcista de finales de 1999 y de la brutal recesión que comenzó a principios del 2000, las afirmaciones del inversor inteligente parecen más proféticas que nunca. Graham adquirió sus conocimientos por las malas.
Vivió en primera persona la angustia de la pérdida financiera y el estudio durante pocas décadas de la historia y la psicología de los mercados. Nació en Londres el 9 de mayo de 1894 con el nombre de Benjamin Kreutzbaum. Su padre era comerciante de platos y figuras de porcelana. La familia se trasladó a Nueva York cuando Ben tenía 1 año de edad. Al principio disfrutaron de un buen nivel de vida, con doncella, cocinero y ama de llaves francesa en Upperfield Avenue, la mejor zona de Nueva York. Sin embargo, el padre de Ben falleció en 1903. El negocio de la porcelana tuvo problemas y la familia cayó rápidamente en la pobreza. La madre de Ben convirtió su casa en una casa de huéspedes. Después, se endeudó para hacer operaciones en el mercado de valores a margen y se arruinó con la crisis de 1907. Durante el resto de su vida, Ben recordaría la humillación de tener que cobrar un cheque para su madre y oír al cajero preguntando: ¿tiene Dorothy Kreutzbaum crédito para cobrar $5? Afortunadamente, Graham obtuvo una beca en Columbia, donde su brillantez floreció plenamente. Se graduó en 1914, el segundo de su promoción. Antes de que concluyese el último semestre de estudios de Graham, 3 departamentos, inglés, filosofía y matemáticas, le habían solicitado que se uniese a su plantilla docente. Solo tenía 20 años de edad. Dejando a un lado el mundo académico, Graham decidió intentarlo en Wall Street. Comenzó como administrativo en una firma de negociación de bonos. Después empezó a trabajar como analista. Más tarde alcanzó el rango de socio y poco después estaba dirigiendo su propia sociedad de inversión. El apogeo y posterior caída de Internet no habrían sorprendido a Graham. En abril de 1919 obtuvo un rendimiento del 250% en el primer día de cotización de Subaltern, una nueva oferta en el floreciente sector de la automoción. En octubre de ese año se reveló que la empresa era un fraude y sus accionistas no tenían ningún valor. Graham se convirtió en un maestro de la investigación de las acciones con un detalle microscópico, casi molecular. En 1925, escarbando entre los complejos informes presentados por los oleoductos de la Comisión de Comercio Interestatal de los Estados Unidos, descubrió que Northern Pipeline Co., que en aquel momento cotizaba $65 por acción, tenía obligaciones de gran calidad por un valor mínimo de $80 por acción. Adquirió las acciones, no dejó de insistir a sus directivos para que incrementasen los dividendos y acabó obteniendo $110 por acción 3 años después. A pesar de las horrorosas pérdidas de casi el 70% que se produjeron durante la crisis de 1929 a 1932, Graham sobrevivió y prosperó en la época posterior, buscando y seleccionando oportunidades y ocasiones entre los restos de desastre del mercado alcista. En la actualidad no se conserva un registro exacto de las primeras rentabilidades obtenidas por Graham, pero desde 1936 hasta que se retiró en 1956, su Graham Newman Corp obtuvo por lo menos 14.7% anual en comparación con el 12.2% obtenido por el mercado de valores en su conjunto, lo que supone uno de los mejores antecedentes a largo plazo de la historia de Wall Street. ¿Cómo lo consiguió Graham? Combinando su extraordinaria capacidad intelectual con un profundo sentido común y una amplia experiencia. Graham desarrolló sus principios básicos que tienen por lo menos la misma validez en la actualidad que la tuvieron durante su vida. Una acción es un simple símbolo
en una tabla de cotización o en un pulso electrónico. Es una participación en la propiedad de un negocio real, con un valor subyacente que no depende de la cotización de la acción. El mercado es un péndulo que oscila constantemente entre un optimismo insostenible que hace que las acciones sean demasiadas caras y un pesimismo injustificado que hace que sean demasiado baratas. El inversor inteligente es un realista que vende a óptimas y compra a pésimas. El valor futuro de toda inversión es una función de su precio actual. Cuanto mayor sea el precio que se paga, menor será la rentabilidad que se obtenga. Por mucho cuidado que se ponga, el único riesgo que ningún inversor puede eliminar por completo es el riesgo de equivocarse. Únicamente si se insiste en lo que Graham denominó el margen de seguridad, no pagar nunca un precio excesivo. Por interesante que pueda parecer una inversión, se pueden minimizar las probabilidades de cometer un error. El secreto del éxito financiero está dentro de una persona. Si llega a ser pensador, crítico, que no acepta ningún hecho del mercado de valores como un artículo de fe, y si se invierte con una confianza paciente, se podrá sacar un buen partido de manera sostenida, incluso en los peores periodos bajistas del mercado. Desarrollando la disciplina y el coraje personal, es posible impedir que los cambios de humor de las otras personas rijan el destino financiero personal. Al final, el comportamiento que tienen las inversiones de una persona es mucho menos importante que el comportamiento que tiene esa persona. El objetivo de esta edición revisada de Inversor Inteligente consiste en aplicar las ideas de Graham a los mercados financieros actuales, a la vez que se deja su texto absolutamente intacto, con la excepción de notas aclaratorias a pie de página. Después de cada uno de esos capítulos de Graham encontrará un nuevo comentario. En estas guías para el lector he añadido ejemplos recientes que deberán poner de manifiesto lo relevante y lo liberador que siguen siendo en la actualidad los principios de Graham. Envidio la emoción y la experiencia formativa de que van a disfrutar leyendo la obra maestra de Graham por primera vez, incluso por tercera o cuarta vez. Como todos los clásicos, cambia nuestra forma de apreciar el mundo y se renueva cada vez, educándonos. Es una obra que mejora cada vez que se lee. Teniendo a Graham como guía, es seguro que llegará usted a ser un inversor mucho más inteligente. Introducción. ¿Qué pretende conseguir con este libro? El objetivo de este libro consiste en proporcionar en una forma adecuada para los legos en esta materia, orientación a la hora de adoptar y poner en práctica una política de inversión. En términos relativos, se diría poco sobre la técnica de análisis de valores. Se prestará atención principalmente a los principios de inversión y las actitudes de los inversores. No obstante, facilitaremos unas cuantas comparaciones condensadas de valor específico, principalmente de parejas de valores colindantes en las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, NYSE, New York Stock Exchange, para aclarar de manera concreta los elementos más importantes que influyen en las elecciones específicas de acciones ordinarias. En cualquier caso, buena parte de nuestro espacio se dedicará a las pautas históricas seguidas por los mercados financieros, y en algunos casos nos remontaremos muchas décadas para invertir de manera inteligente en valores. Es necesario estar dotado de un conocimiento adecuado del comportamiento que han tenido en la práctica los diferentes tipos de obligaciones y de acciones en circunstancias variables, de las cuales es muy probable que por lo menos algunas vuelvan a darse en nuestra propia experiencia personal. No hay afirmación más cierta ni más aplicable a los mercados de valores que la famosa advertencia de Santayana, que dice: lo que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Nuestro texto se dirige a los inversores
que es una figura claramente diferente de los espectadores. Nuestra primera tarea será aclarar y destacar estas diferencias en la actualidad prácticamente olvidada. Debemos afirmar desde el principio que este no es un libro sobre cómo ganar 1.000.000. No hay forma segura y fácil de alcanzar la riqueza en los mercados de valores, ni en ningún otro sitio. No estaría mal reforzar la afirmación que acabamos de hacer con un poco de historia financiera, sobre todo si se tiene en cuenta que se pueden extraer unas cuantas lecciones de dicha historia. En el culminante año de 1929, John J. Raskob, una prominente figura tanto en Estados Unidos como en Wall Street, alabó las bondades del capitalismo en un artículo publicado en Ladies Home Journal titulado "Todo el mundo debería ser rico". Su tesis era que con ahorrar únicamente $15 al mes e invertirlo en buenas acciones ordinarias, reinvirtiendo los dividendos, se podría obtener un patrimonio de $80 en 20 años, habiendo aportado únicamente $3.600. Has tenido razón, habría sido ciertamente una forma muy fácil de llegar a ser rico. ¿Hasta qué punto acertó? Nuestro cálculo aproximado, que se basa en una inversión en los 30 valores que componen el Dow Jones Industrial Average, indica que si hubiese seguido la prescripción del Raskob durante el periodo que va desde 1929 a 1948, el patrimonio del inversor a principios de 1949 habría ascendido a unos $8.500. Es una cifra muy alejada de la promesa del hombre de los $80.000 e indica la poca confianza que se puede depositar en tales garantías y previsiones optimistas. Sin embargo, y como comentario marginal, debemos destacar que la rentabilidad realmente obtenida por esa operación a 20 años habría sido de más de 8% compuesto anual, y esto teniendo en cuenta que el inversor habría comenzado sus adquisiciones en el DJIA en un nivel de 300 y habría acabado con una valoración basada en el nivel de cierre a 1948 de 177. Esta marca podría considerarse un argumento convincente del principio de adquisiciones periódicas mensuales y de acciones ordinarias sólidas durante los buenos y malos tiempos, un programa que se conoce como promediar el coste en unidades monetarias. Como nuestro libro no dirige a los espectadores, no está destinado a los que operan en el mercado. La mayoría de estas personas seguían por gráficos u otros medios, principalmente mecanistas, para determinar los momentos adecuados para comprar y vender. El único principio aplicable a prácticamente todos estos denominados métodos técnicos es el que se debe comprar porque un valor o el mercado ha evolucionado al alza, y se debe vender porque ha vendido. Es exactamente lo contrario a cualquier principio de negocio válido en cualquier otro terreno, y es absolutamente improbable que pueda conducir al éxito duradero en un mercado de valores. En nuestra propia experiencia y observación del mercado de valores, que cubre más de 50 años, no hemos conocido a una sola persona que haya ganado dinero de manera consistente o duradera aplicando ese principio de seguir al mercado. No tenemos ninguna duda a la hora de afirmar que ese método es tan falaz como popular. Ilustraremos la afirmación que acabamos de hacer, aunque la siguiente exposición, por supuesto, no debe ser considerada como prueba irrefutable de lo que decimos. Con una breve exposición de la famosa teoría Dow para operar el mercado de valores, que expondremos posteriormente.
Desde su primera publicación en 1949 ha ido apareciendo revisiones de El Inversor Inteligente como intervalo de aproximación de 5 años. En la actualidad, la presente edición tendremos que ocuparnos de una serie de acontecimientos producidos desde el momento en que se redactó la edición de 1967. Entre tales acontecimientos se pueden mencionar una subida sin precedentes es el tipo de interés de las obligaciones de buena calificación, una reducción de aproximadamente el 35% en el nivel de precios de las principales acciones ordinarias que concluyó en mayo de 1970. Se trata de la mayor reducción porcentual en un periodo de 30 años. Innumerables emisiones de acciones de menor calidad sufrieron una reducción mucho mayor. 3. Una persistente inflación de los precios mayoristas y el consumo que adquirió aún más impulso incluso en el momento del declive del entorno empresarial general en 1970. 4. La rápida aparición y desarrollo de empresas de tipo conglomerado, de operaciones de franquicia y de otras novedades conexas en el mundo de los negocios y las finanzas. Entre ellas se pueden mencionar una serie de triquiñuelas como las operaciones con instrumentos no admitidos a cotización, la proliferación de warrants, de opciones sobre valores, las denominaciones engañosas, el uso de bancos extranjeros, etc. La quiebra del mayor ferrocarril de Estados Unidos, el excesivo endeudamiento tanto a corto como a largo plazo de muchas empresas que anteriormente habían contado con una sólida financiación e incluso el perturbador problema de solvencia entre las agencias de valores. 6. La aparición de la moneda del alto rendimiento en la gestión de los fondos de inversión, incluso de algunos fondos de inversión gestionados por bancos con inquietantes resultados. Estos fenómenos recibirán nuestro cuidadoso análisis y algunos de ellos exigirán que modifiquemos las conclusiones y algunas indicaciones destacadas de nuestra anterior edición. Los principios subyacentes de la inversión sensata no deben modificarse una década a otra, pero la aplicación de estos principios deben adaptarse a los principales cambios en el entorno de los mecanismos financieros. Esta última afirmación se puso a prueba durante la redacción de la presentación de la edición, cuyo primer borrador concluyó en enero de 1971. En aquel momento el DJIA estaba experimentando una firme recuperación desde su punto mínimo de 632 y estaba avanzando hacia el máximo que alcanzó en 1971 al 951, con un entorno generalizado de optimismo. Cuando concluyó el último borrador en noviembre de 1971, el mercado estaba consumido en un nuevo declive que lo llevó a 797 y renovó la incertidumbre generalizada sobre su futuro. No hemos permitido que estas fluctuaciones afecten a nuestra actitud general sobre la política de inversión sensata, que no ha sufrido modificaciones sustanciales desde la primera edición de este libro en 1949. La profundidad de la retracción del mercado experimental en 1969 a 1970 debería haber servido para despejar una ilusión que había ganado durante 2 décadas anteriores. Dicha ilusión afirmaba que se podían comprar las principales acciones ordinarias en cualquier momento y a cualquier precio, con garantía no solo de que en la última instancia se obtendrían beneficios, sino de que además cualquier pérdida que se pudiese sufrir en el interín se recobraría rápidamente gracias a la renovada recuperación del mercado hasta nuevos niveles elevados. Se trataba de una situación demasiado ventajosa para que pudiese ser cierta. Al final, el mercado de valor ha vuelto a la normalidad, en el sentido de que tanto los espectadores como los inversionistas en valores deben estar dispuestos de nuevo a experimentar sustanciales, tal vez prolongadas, reducciones, así como incrementos en el valor de sus carteras.
Esta área de muchas acciones ordinarias de segundo y tercer orden, sobre todo en el caso de empresas recientemente admitidas a cotización, el caos provocado por la última quiebra del mercado fue catastrófico. No es que fuese una novedad en sí mismo, dado que ya había ocurrido algo similar en 1961 a 1962, pero en el caso actual se ha producido un elemento novedoso en el sentido de que algunos de los fondos de inversiones tenían grandes compromisos en emisiones extraordinariamente especulativas y evidentemente sobrevaloradas en este tipo. Es obvio que no solo hay que advertir al principiante de que aunque el entusiasmo pueda ser necesario para conseguir grandes logros en otros lugares, en el mercado de valores conduce de una manera prácticamente segura al desastre. La principal cuestión que debemos abordar surge del enorme aumento del tipo de interés y de las obligaciones de primera categoría. Desde finales de 1967, el inversor ha podido obtener mucho más del doble de renta de tales obligaciones de lo que habría podido obtener en los dividendos de unas acciones representativamente equivalentes. A principios de 1972, la rentabilidad de las obligaciones de mayor nivel era de 7.19% en comparación con un mero 2.76% en el caso de los valores industriales. Estas cifras deben compararse en el 4.4% y el 2.92%, efectivamente, de finales de 1964. Resulta difícil caer en la cuenta de que cuando escribimos por primera vez el libro en 1949, las cifras eran casi exactamente las contrarias. Las obligaciones rendían únicamente 2.66% y las acciones rendían el 6.82%. En las ediciones anteriores hemos surgido de manera constante que por lo menos el 25% de la cartera del inversor conservador estuviese invertido en acciones, y en general nos hemos mostrado partidarios de un reparto a partes iguales entre los dos tipos de instrumentos. En la actualidad debemos plantearnos si la mayor ventaja actual del rendimiento de las obligaciones en comparación con el rendimiento de las acciones podría llegar a justificar una política de inversión exclusiva en obligaciones hasta que se vuelva a establecer una relación más sensata, como esperamos que ocurra. Por supuesto, la cuestión de la inflación continuada tendrá la máxima importancia a la hora de llegar a una decisión en este terreno. Dedicaremos un capítulo a esta exposición. En el pasado hemos realizado una distinción básicamente entre los dos tipos de inversores a los que se dirigía este libro, al inversor defensivo y al inversor emprendedor. Un inversor defensivo o pasivo es el que centra principalmente su atención en evitar errores o pérdidas serias. Un segundo objetivo consistiría en no tener que realizar grandes esfuerzos o trámites y en quedar eximido de las necesidades de adoptar decisiones frecuentes. El rasgo determinante del inversor emprendedor o activo o dinámico en su deseo de dedicar tiempo y esfuerzo a la selección de un conjunto de valores que resulten a la vez sensatos, sólidos y más atractivos que la media. A lo largo de muchas décadas, un inversor emprendedor de este tipo podría esperar que sus esfuerzos y capacidades adicionales le reportasen una recompensa satisfactoria en forma de un promedio mejor que lo obtenido por un inversor pasivo. Albergamos algunas dudas sobre si se puede prometer una recompensa adicional realmente sustancial al inversor activo en las circunstancias actuales. No obstante, cabe la posibilidad de que el año que viene o en los años venideros la situación llegue a ser diferente. Por lo tanto, seguiremos prestando atención a las posibilidades ofrecidas por la inversión emprendedora, tal como han existido en los periodos anteriores y como pueden volver a existir en el futuro. Tradicionalmente han imperado la opinión de que el arte de la inversión de éxito radica en primer lugar en la elección de los sectores que tienen más
probabilidades de crecer en el futuro y en la identificación de las empresas más prometedoras dentro de esos sectores. Por ejemplo, los inversores inteligentes o sus asesores inteligentes se habrán dado cuenta de que hace tiempo las grandes posibilidades de crecimiento del sector informático en conjunto y de IBM en particular, lo mismo podría afirmarse de bastantes otros sectores de crecimiento y en empresas de crecimiento de todas las formas. Esto no resulta tan sencillo como parece retrospectivamente en todos los casos. Para dejar clara esta cuestión desde el principio, permitámonos introducir aquí un párrafo que incorporamos por primera vez en la edición de 1949 de este libro. Un inversor es el tipo que podría, por ejemplo, ser comprador de acciones de transporte aéreo porque considerase que en su futuro es aún más brillante que la tendencia de que ya está reflejada en el mercado en la actualidad. Para este tipo de inversor, el valor de nuestro libro radicará más en las advertencias contra las trampas ocultas en su método de inversión favorito, en que cualquier técnica positiva que le pueda ser utilidad práctica a lo largo del camino que ha elegido. Esas trampas han resultado ser especialmente peligrosas en el sector mencionado. Por supuesto, era fácil prever que el volumen del tráfico aéreo crecería espectacularmente a lo largo de los años. A causa de ese factor, las acciones de ese sector se convirtieron en una de las opiniones favoritas de los fondos de inversión. No obstante, a pesar de la ampliación de los ingresos a un ritmo incluso superior al del sector informático, la combinación de problemas tecnológicos y la excesiva ampliación de la capacidad provocó fluctuaciones en las cifras de beneficio que incluso en algunos momentos fueron desastrosas. En el año 1970, a pesar de que alcanzó un nuevo nivel máximo en las cifras de tráfico, las líneas aéreas sufrieron una pérdida de aproximadamente $200 millones para sus accionistas. También arrojaron pérdidas en 1945 y en 1961. Los valores de estas acciones volvieron a experimentar en 1969 y en 1970 un declive mayor que el mercado general. Los registros históricos indican que incluso los expertos con dedicación exclusiva y sustanciales salarios de los fondos de inversión se equivocaron radicalmente a la hora de calibrar el futuro a un plazo relativamente corto de un sector importante y nada esotérico. Por otra parte, aunque los fondos de inversión tienen inversiones sustanciales y obtienen beneficios sustanciales como IBM, la combinación de su aparentemente elevado precio y la imposibilidad de estar absolutamente seguro acerca de su tipo de crecimiento les impidieron a destinar más de aproximadamente el 3% de sus fondos a esta empresa con magníficos resultados. Por lo tanto, el efecto de esta excelente opción en sus resultados generales no ha sido en modo alguno decisivo. Adicionalmente, muchas, cuando no la mayoría, de sus inversionistas en empresas del sector informático diferentes de IBM han acabado siendo aparentemente muy poco o nada rentables. De estos ejemplos, vamos a ver dos que se pueden extraer como lecciones para nuestros oyentes. 1. Las perspectivas evidentes de crecimiento físico de un sector no se traducen en beneficios evidentes para los inversionistas. Los expertos no disponen de formas fiables de elegir y concentrar su inversión en las empresas más prometedoras de los sectores más prometedores. El autor no ha seguido este método en su carrera financiera como gestor de fondos de inversión y no puede ofrecer ni asesoramiento específico ni grandes ánimos a los que deseen probarlo. ¿Qué tratamos entonces de lograr con este libro?
Nuestro principal objetivo consistirá en orientar al lector para prevenirle frente a las áreas de posible error sustancial y en desarrollar políticas con las que se sienta cómodo. Hablaremos bastante sobre la psicología de los inversores, porque indiscutiblemente el principal problema del inversor e incluso su principal enemigo es muy probable que sea él mismo. La culpa, querido inversor, no está en nuestras estrellas y no está en nuestras acciones, sino en nosotros mismos. Esto ha resultado ser aún más cierto que las últimas décadas, a medida de que se hacía cada vez más necesario que los inversores conservadores adquiriesen acciones ordinarias y por lo tanto se expusiesen de manera voluntaria y no tan voluntaria a las emociones y a las tentaciones del mercado de valores. Mediante explicaciones, ejemplos y exhortaciones, esperamos ayudar a nuestros lectores a establecer una actitud mental emocional adecuada para abordar sus decisiones de inversión. Hemos visto ganar y conservar mucho más dinero a personas comunes que estaban temperamentalmente bien dotadas para el proceso de inversión que a otras que carecían de buena predisposición anímica, aunque tuviesen un gran conocimiento de finanzas, la contabilidad y la historia del mercado de valores. Adicionalmente, tenemos la esperanza de implantar en el sector la tendencia a medir o a cuantificar respecto de 99 de cada 10 emisiones. Podríamos decir de que a un precio determinado son suficientemente baratas para comprarlas y a otro precio determinado serían tan costosas que deberían ser vendidas. El hábito de relacionar lo que se paga con lo que se ofrece es un rasgo valiosísimo a la hora de invertir. En un artículo publicado en una entrevista destinada a mujeres, hace muchos años aconsejamos a los lectores que comprasen sus acciones de la misma forma de que compraban en la tienda de ultramarinos y no compraban sus perfumes. Las pérdidas realmente horrorosas de los últimos años y de muchas otras ocasiones anteriores se sufrieron en emisiones de acciones en las que el comprador se olvidó de realizar la pregunta esencial: ¿cuánto cuesta? En junio de 1970, la pregunta ¿cuánto cuesta? Podría haberse sido respondida con una cifra mágica de 9.4%. La rentabilidad que se podía obtener en las nuevas ofertas de obligaciones de primera categoría de empresas concesionarias de servicios públicos. En la actualidad, esa cifra se ha reducido a aproximadamente 7.3%, pero incluso este rendimiento resulta suficientemente tentador para plantearse la siguiente pregunta: ¿para qué molestarse en buscar cualquier otra respuesta? No obstante, hay muchas otras respuestas posibles que deben ser cuidadosamente consideradas. Además, tenemos que repetir que tanto nosotros como nuestros lectores debemos estar preparados de antemano para la posibilidad de que se produzcan unas condiciones radicalmente diferentes en el periodo que va, por ejemplo, en 1973 a 1977. Por lo tanto, expondremos de manera bastante detallada un programa positivo para invertir en acciones ordinarias, parte del cual estará dentro del campo de interés de los dos tipos de inversores y parte del cual estará destinado principalmente a un grupo emprendedor. Llamativamente sugeriremos que uno de nuestros requisitos esenciales en este terreno es que nuestros lectores oyentes se limiten a emisiones que se vendan no muy por encima del valor de sus activos materiales. El motivo de este consejo aparentemente desfasado es de naturaleza práctica y psicológica al mismo tiempo. La experiencia nos ha demostrado que aunque hay numerosas empresas con buen crecimiento que valen varias veces lo que el valor de sus activos, el comprador
de tales acciones acaba quedando excesivamente expuesto a los caprichos y fluctuaciones del mercado de valores. Por el contrario, el inversor que destina sus fondos en acciones de, por ejemplo, empresas concesionarias de servicio y de suministro público, cuya cotización implica que es posible comprar esas empresas prácticamente por el valor de su activo neto, siempre puede considerarse propietario de una participación en una empresa sólida y de expansión, adquiridas a precio racional, con independencia de lo que el mercado de valores pueda decir en sentido contrario. Es muy probable que el resultado obtenido en última instancia, gracias a este tipo de política conservadora, acabe siendo que el derivado de las emociones, incursiones en terrenos tan llenos de glamour como peligro, llevadas a cabo en función de las previsiones de crecimiento. El arte de la inversión tiene una característica que por lo general no se aprecia. Es posible que el inversor luego obtenga un resultado considerable, aunque no sea espectacular, aplicando un mínimo de esfuerzo y capacidad. Sin embargo, para mejorar este tipo de nivel fácilmente alcanzable, es necesaria mucha dedicación y mucho más que un ramalazo de sabiduría. Si simplemente está tratando de aportar un poquito más de conocimiento e inteligencia a su programa de inversiones, en vez de obtener unos resultados un poco mejores de lo normal, podría acabar obteniendo peores resultados porque si no hubiese realizado ese pequeño esfuerzo. Dado que cualquier persona puede igualar los resultados medios del mercado, limitándose a comparar o a comprar y conservar una cesta representativa de las cotizaciones, podría parecer comparativamente sencillo mejorar la media. Sin embargo, es un hecho que la proporción de las personas inteligentes que se tratan de lograr ese resultado y que fracasan es sorprendentemente grande. Incluso la mayoría de los fondos de inversión, con todo su personal experto, no han obtenido unos resultados tan brillantes a lo largo de los años como mercado general. En combinación con lo que acabamos de decir, están los resultados de las predicciones publicadas del mercado de valores elaboradas por las agencias de bolsa, respecto de las cuales hay elocuentes pruebas de que sus previsiones basadas en complejos cálculos han sido menos fiables que si las hubiesen elaborado limitándose a lanzar una moneda al aire. A la hora de escribir este libro hemos tratado de tener presente esta etapa básica de la inversión. Se han destacado las virtudes de la política de cartera sencilla, la adquisición de obligaciones de gran categoría en combinación con la cartera diversificada de las principales acciones ordinarias, que cualquier inversor puede poner en práctica con escasa colaboración de expertos. Las incursiones más allá de este territorio seguro y firme han presentado como si estuviesen llenas de dificultades desafiantes, sobre todo en el área del temperamento. Antes de lanzarse a una incursión de este tipo, el inversor debería estar seguro de sí mismo y de sus asesores, en especial a la hora de determinar si tienen una clara concepción de las diferencias existentes entre la inversión y la especulación, y entre el precio de mercado y el valor subyacente. Un método sensato y racional de inversión, firmemente basado en el principio del margen de la seguridad, puede generar sustanciales beneficios. No obstante, no se debe adoptar la decisión de tratar de obtener unos rendimientos sustanciales en vez de tratar de tener los frutos garantizados de la inversión defensiva, sin haberse sometido a un profundo examen de conciencia personal. Un último pensamiento en retrospectiva. Cuando el joven auditor empezó a trabajar en Wall Street en 1914, nadie tenía ni la más remota idea de lo que nos esperaba en el siguiente medio siglo.
El mercado de valores ni siquiera sospechaba que en un plazo de 2 meses iba a estallar una guerra mundial que acabaría cerrando la bolsa de valores de Nueva York. En el momento presente, en 1972, Estados Unidos, el país más rico y poderoso de la Tierra, aunque esté asolado por todo tipo de nuestra atención a la experiencia de inversión en Estados Unidos, se puede extraer una cierta tranquilidad de ánimo de estudio de los resultados de los últimos 57 años, a través de todas las vicisitudes y problemas tan perturbadoras como imprevistas. No han dejado de ser cierto los que los principios de inversión sólidos y sensatos han producido por lo general unos resultados sólidos y sensatos. Hemos de actuar a partir de la hipótesis de que seguirán haciendo en el futuro. Comentario de Henry David Thoreau Walden. Si has construido castillos en el aire, tu trabajo no tiene por qué perderse. Está donde tiene que estar. Lo que tienes que hacer ahora es poner cimientos debajo del castillo. Es un comentario del señor Henry David. Bueno, siguiendo. Hay que tener en cuenta de que Graham anuncia desde el principio de este libro que no va a explicarle cómo ganarle al mercado. Ningún libro digno de confianza puede hacer eso. Al contrario, este libro te va a enseñar 3 lecciones muy eficaces. ¿Cómo puedes reducir al mínimo la probabilidad de sufrir pérdidas irreversibles? Otro es que cómo puedes aumentar al máximo la probabilidad de conseguir beneficios sostenibles. Y por último, cómo puedes controlarte o cómo puedes controlar el comportamiento autodestructivo que impide que la mayor parte de los inversores aprovechen todo su potencial. En los años de crecimiento de finales de la década de 1990, cuando los valores tecnológicos parecían duplicar su cotización todos los días, la noción de que se podía perder prácticamente todo el dinero invertido parecía absurda. Sin embargo, a finales del año 2002, muchas de las empresas, el 95% de su valor o hasta más. Después de perder el 95% del dinero, es necesario ganar un 1.900%, simplemente para volver al punto de partida. La asunción de riesgos alocados puede colocarte en una situación tan desesperada que le resulte prácticamente imposible recuperarse. Ese es el motivo del que Graham insistía constantemente en la importancia de evitar las pérdidas, y no solo lo hace en los capítulos 6, 14 y 20, sino en los hilos de advertencia con los que ha entretejido todo el texto. Por mucho cuidado que se tenga, el precio de las inversiones descenderá de vez en cuando, aunque nadie puede eliminar el riesgo. Graham le mostrará cómo puede gestionarlo y cómo puede controlar sus temores. ¿Es usted un inversor inteligente? Recordamos a una pregunta de importancia capital. ¿Qué quiere decir exactamente Graham con la expresión inversor inteligente? En la primera edición de este libro, Graham define el término y deja claro que este tipo de inteligencia no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual o las puntuaciones del SAT. Simplemente significa tener la paciencia, la disciplina, la voluntad necesaria para aprender. Por otra parte, también es necesario saber controlar las emociones y pensar por uno mismo. Este tipo de inteligencia, explica Graham, es más un rasgo de carácter que del cerebro. Hay pruebas de que un elevado coeficiente intelectual y una formación agradecida no solo son suficientes para conseguir un inversor sea inteligente.
En 1988, Lord Tem Capital Management LP, un fondo de inversión de gestión alternativa dirigido por un batallón de matemáticos, informáticos y dos economistas ganadores del Nobel, perdieron más de 2 millones de dólares en cuestión de semanas al apostar una enorme cantidad a que el mercado de bonos volvería a una situación normal. Sin embargo, el mercado de bonos siguió empeñando en que su situación fuese cada vez anormal y LTCM se había endeudado hasta un nivel tal que su quiebra estuvo a punto de hundir el sistema financiero mundial. En la primavera de 1720, Sir Isaac Newton tenía acciones de la Sociedad de Mar del Sur, la acción más apreciada de Inglaterra. Con la impresión de que el mercado se estaba descontrolando, el gran físico comentó que podía calcular los movimientos de los cuerpos celestiales, pero no la locura de la gente. Newton se desprendió de sus acciones de la Sociedad del Mar del Sur, embolsándose un beneficio de 100% que ascendió a 7.000 libras. Sin embargo, meses después, dejándose llevar por el exuberante entusiasmo del mercado, Newton volvió a tomar una participación en la sociedad a un precio muy superior y perdió más de 20.000 libras, o más de 3 millones de dólares en dinero actual. Durante el resto de su vida prohibió que nadie pronunciase las palabras Mar del Sur en su presencia. Sir Isaac Newton fue uno de los hombres más inteligentes que han vivido, empleando el concepto de inteligencia que más habitualmente utilizamos. Sin embargo, según los términos de Graham, Newton distaba mucho de ser un inversor inteligente, al dejar que el rugido de la multitud se impusiese a su propio juicio. El mayor científico del mundo actuó como un tonto. En pocas palabras, si hasta el momento sus inversiones han fracasado, no es porque sea usted estúpido, es porque, al igual que Sir Isaac Newton, no ha adquirido la disciplina emocional que es imprescindible para tener éxito en la inversión. En el capítulo 8, Graham explica de qué manera se puede mejorar la inteligencia utilizando y controlando las emociones y negándose a rebajarse hasta el nivel de la irracionalidad del mercado. En este capítulo podrá aprender la lección de que ser un inversor inteligente es más una cuestión de carácter de que cerebro. Crónica de una calamidad. Detengámonos un momento a analizar algunos de los más importantes acontecimientos financieros que han tenido lugar en los últimos años. 1. La peor crisis del mercado desde la Gran Depresión, en la que las acciones estadounidenses perdieron el 50.2% de su valor, o lo que es lo mismo, 7.4 billones de dólares entre marzo de 2000 y octubre del 2002. 2. Descensos mucho más acusados en la cotización de las acciones de la empresa que más interés había suscitado durante la década de 1990, como por ejemplo AOL, Cisco, JDS, Uniplace, Lucent y Qualcomm, además de la destrucción absoluta de centenares de valores de Internet. 3. Acusación de fraude financiero a gran escala en algunas de las empresas más respetadas de mayor tamaño de Estados Unidos, como por ejemplo Enron, Tyco y Xerox. 4. Las quiebras de las empresas en cierto momento llegaron a estar mejor considerada que si hubiese sido de oro, como por ejemplo Conseco, Global Crossing y WorldCom. 5. Alegaciones que las firmas de contabilidad habían manipulado los libros e incluso habían destruido registros para ayudar a sus clientes a engañar al público inversor. Acusaciones
de que los ejecutivos de grandes empresas habían desviado cientos de miles de dólares para su propio lucro personal. 7. Prueba de los que los analistas de valores de Wall Street habían alabado públicamente acciones que en privado habían reconocido que no eran más que basura. Un mercado de valores que incluso después de su sangrante descenso parece sobrevalorado a juzgar por medidas históricas y que sugiere a muchos expertos que las acciones tienen todavía más recorrido a la baja. 9. Un incesante descenso de los tipos de interés que ha hecho que los inversores no tengan alternativas atractivas al margen de las acciones. 10. Un entorno de inversión muy susceptible ante la imprescindible amenaza del terrorismo mundial y la guerra en Oriente Medio. Buena parte de estos destrozos podrían haber sido, y de hecho fueron, evitados por los inversores que aprendieron los principios de Graham y los respetaron. En palabras del propio Graham, aunque el entusiasmo puede ser necesario para los grandes logros en los ámbitos, en Wall Street conduce de manera prácticamente invariable al desastre, al permitir que la emoción les dominase respecto a las acciones de Internet, respecto de las acciones con un potencial de crecimiento, respecto de las acciones en conjunto. Muchas personas han cometido los mismos errores estúpidos que Sir Isaac Newton. Han dejado que los juicios de otras personas se impongan a sus juicios personales. Se han desentendido de la advertencia de Graham de que las pérdidas realmente horrorosas siempre se producen después de que el comprador se olvidase de preguntar cuánto costaba. Lo más doloroso de todo es que al perder su autocontrol justo en el momento en el que más necesitaba, estas personas han demostrado la veracidad de la afirmación de Graham de que el principal problema del inversor, incluso su peor enemigo, es muy probable que sea él mismo. El pelotazo que acabó fallando el blanco. Muchas personas se emocionan con las acciones de tecnología y de Internet creyéndose las mentiras de que el sector de la alta tecnología seguirá creciendo más que cualquier otro durante los años venideros o incluso toda la eternidad. A mediados de 1999, después de haber obtenido un rendimiento del 117.3% en solo los primeros 5 meses del año, el gestor de la cartera de Monumental Internet Fund, Alexander Cheung, predijo que su fondo ganaría el 50% el año durante los 3 a 5 años siguientes y una media anual de 35% a lo largo de los próximos 20 años. Después de que su fondo Amerindio Technology Fund creciese un increíble 248,9 en 1999, el gestor de cartera Alberto Vilar ridiculizó a todos los que se atrevían a dudar de que Internet era una máquina perpetua de hacer dinero. Si no se está en este sector, no tendrán resultados insatisfactorios. Irás en coche de caballo y yo iré en Porsche. ¿No te gustan las oportunidades de multiplicar el crecimiento por 10? Entonces vete a otra parte. En febrero de 2000, el gestor de fondos de inversiones James J. Cramer proclamó que las empresas relacionadas con Internet son las únicas que merece la pena de tener en cartera en este momento. Estas ganadoras del nuevo mundo, como los denominó, son las únicas que van a seguir subiendo más consistentemente en los buenos y en los malos tiempos. Cramer llegó incluso a tirar contra Graham. Hay que deshacerse de todas las matrices y fórmulas y textos que existían antes en la web. Si
utilizásemos cualquiera de las cosas que enseñaban Graham y Dole, no tendríamos en cartera ni un duro para gestionar. Todos estos presuntos expertos se desentendieron de las sensatas palabras de advertencia de Graham. Las perspectivas evidentes del crecimiento físico de una empresa no se traduce en beneficios evidentes para los inversores. Aunque parece sencillo predecir qué sector va a crecer más deprisa, esa capacidad de previsión no tiene valor real si la mayor parte de los demás inversores ya proveen lo mismo. Para el momento en que todo el mundo decide que la industria concreta es evidentemente la mejor para invertir, las cotizaciones de las acciones de las empresas de ese sector habrán ascendido tanto que su rentabilidad futura no podrá evolucionar salvo a la baja. Por lo menos hasta el momento actual nadie ha tenido las agallas de seguir afirmando que la tecnología seguirá siendo el sector de mayor crecimiento del mundo. De todas las formas, no se olvide de lo siguiente: las personas que en la actualidad afirman que el siguiente pelotazo seguro estará en la asistencia sanitaria, en la energía, en el sector inmobiliario o en el oro, no tendrán más razón al final que las que acabaron teniendo los que cantaban las alabanzas de la alta tecnología. El requisito de la esperanza. Si en la década de 1990 ningún precio parecía demasiado elevado para las acciones, en 2003 hemos llegado a un punto en el que ningún precio parece ser suficiente. Bajo el péndulo ha oscilado, como Graham sabía que siempre hace, desde la exuberancia irracional hasta el pesimismo injustificable. En 2002 los inversionistas sacaron $27 millones de los fondos de inversión, y un estudio realizado por la Securities Industrial Association descubrió que 1 de cada 10 inversionistas habían reducido por lo menos un 25% su cartera de acciones, las mismas personas que estaban dispuestas a comprar acciones a finales de la década de 1990. Cuando su cotización ascendía y por lo tanto eran muy caras, vendían acciones a medida que su cotización se reducía y por lo tanto eran baratas. Como Graham muestra con gran brillantez en el capítulo 8, esto es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. El inversor inteligente se da cuenta de que las acciones cada vez son más arriesgadas, no menos arriesgadas, a medida que su cotización aumenta, y menos arriesgadas y no más a medida que su cotización desciende. El inversor inteligente teme el mercado alcista, puesto que hace que las acciones resulten más caras de adquirir. Por el contrario, siempre y cuando se tenga suficiente efectivo, dispone para hacer frente a los gastos necesarios. Se deberían aceptar de buen grado los periodos bajistas del mercado, puesto que hacen que las acciones vuelvan a estar a buenos precios. Así que anímese. La muerte del mercado alcista no es mala noticia que todo el mundo cree que es. Gracias al declive de las cotizaciones de las acciones, en el momento actual es considerablemente más seguro y más sensato para crear un patrimonio. Siga leyendo y deje que Graham le explique cómo lograrlo.